Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones y antes de nada agradeceros que ya hayamos llegado a los 2000 suscriptores, muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un teleprompter, en este caso de la marca Liventi. ¿Qué es un teleprompter? Os preguntaréis, pues es básicamente una especie de cristal que se coloca delante de la lente de la cámara y que permite reflejar un texto previamente ya escrito con un guión. Esta es la técnica que utilizan los presentadores de televisión para poder leer las noticias mirando a cámara sin tener que memorizarlo de memoria. Bueno, pues como vemos, en este caso es uno de los mejores relación calidad-precio que encontró por internet. Y vemos que viene en un sobre, podría decirse y todo, azul con la marca en ambos lados. Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué trae. Bien, pues ahora con esta transición os voy a enseñar a cómo configurar el teleprompter con el iPad y con el mando que nos trae. Que he mirado para ver si tenía batería, si tenía pila de botón, pero me ha sorprendido porque funciona mediante batería. Y tiene aquí, a ver si lo podéis ver, tiene aquí un puerto de carga de micro USB para poder cargarlo. O sea que está genial que venga ya con batería y no necesito usar pilas. Entonces, para conectarlo, lo primero que tenemos que hacer, como esto es iOS, es apretar el botón Start, que está aquí en medio, más el botón de iOS, que es el de arriba. Entonces, los apretamos y ahora conectamos el Bluetooth. Será este, ¿no? Supongo. Sí, exacto, es este. MoCute 032 S25 IK. Y ya se nos queda esto configurado. De hecho, si le damos, vemos que responde perfectamente a lo que le estamos ordenando. Bueno, y si ahora nos vamos con el mandito aquí en la mano a la web que nos dice aquí el manual este, nos dice que vayamos a voice-teleprompter.com. Entonces, esto es la web, esta foto, y si apretamos por... No me acuerdo dónde he apretado antes, la verdad, pero me ha llevado a la App Store de la aplicación de Liventi.
Solo que este, como es un iPad 3, pues no me deja instalarlo. Así que tocará probar el resto a partir de aquí en Android. Bueno, pues ahora os voy a enseñar a cómo configurar la aplicación de teleprompter en un móvil Android. Tendrá que deciros que conectar este pequeño mando por Bluetooth es tan sencillo como vincular cualquier otro dispositivo Bluetooth. Bien, pues nos hemos ido ahora en el teléfono con el navegador a la página web voice-teleprompter.com. Hemos introducido el código que nos aparece en esta tarjetita azul y nos ha dejado paso a esta web que es ya el teleprompter en sí. Entonces tenemos aquí varios botones, el de empezar a pasar el texto, una papelera para borrarlo, el portapapeles para pegarlo, para indicar si queremos que haga caso al mando o no, y una pequeña rueda de ajustes. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña prueba, y si le damos al mando activaremos con el botón del triángulo el autoscroll. Entonces veréis que cuando le doy empieza a correr el texto y si le vuelvo a dar lo paro. La velocidad la podemos ajustar en la tuerquecilla y ya está, y así lo podemos ir parando, y así es como funcionaría. Entonces vamos a probarlo ahora con el teleprompter y vamos a ver el resultado final. Bueno, y así es como quedaría finalmente el teleprompter montado en un pie y reflejando el teléfono. Entonces ahora si yo le doy a este botón, la cámara iría detrás, solo es que claro, no se ve porque se ve el teléfono. La verdad es que se ve muy nítido, la verdad. O sea, supongo que se ve mejor en persona, igual en vídeo no se aprecia tanto, pero es que se ve prácticamente como si fuese la pantalla del teléfono. Entonces le daríamos a grabar a la cámara que iría aquí atrás, detrás del cristal, y ya directamente con el botón iríamos pasando el texto. Recordaos que tenéis que activar la opción de conectar el mando y ya lo tendríamos. Entonces lo vamos pasando y vamos leyendo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo os voy a enseñar este teleprompter de la marca Liventi y cómo funciona. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Y ya lo tendríamos. Esto obviamente tampoco es que haga falta una pantalla muy grande tipo la del iPad, porque la verdad con este pequeño trocito, con este pequeño trozo, como la lente de la cámara quedaría a esta altura, nos puede servir perfectamente. Si necesitamos leer mucho texto, pues ya sería jugar también con la velocidad del scroll que haga el teléfono. Y bueno, aquí en la parte trasera del teleprompter, donde iría la cámara, podemos apreciar que no se ve nada. O sea, esta es mi mano y aquí abajo está el teléfono soltando el texto. Y vemos que no se ve en absoluto nada. Eso sí, habrá que enfocar con el zoom y demás para que no se vea la tela. Y cuanto más lo acerquemos, más sencillo será. Como veis, tenemos aquí varios agujeros para fijar tanto el teléfono como la cámara. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y ya sabéis, si necesitáis un teleprompter sencillo pero funcional y fácil de usar, este es vuestro producto. Es un poco complejo la primera vez que lo montas. Bueno, más que el montaje ha sido la configuración de la aplicación, que es un poco igual, puede ser un poco enrevesada la primera vez. Pero una vez que la tienes ya instalada, o más bien memorizada en el navegador, ya es directamente pegar el texto y a funcionar con el mando, que la verdad es que es un detallazo. Y nada, este producto lo podréis encontrar en Amazon, os dejaré el enlace en la descripción, y es de los que siendo más baratos tienen una calidad de material y unas dimensiones bastante buenas. Creo que es de los mejores que hay a la venta. Entonces, nada. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido y nada, como veréis iré mejorando los productos del canal y el material y nada, suscribíos si os ha gustado o si queréis más contenido y si estáis suscritos, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.